Sancte Michael Arcangeli. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Da comienzo La Luciérnaga con el Padre José Ramón Velasco. Les envío un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María en este nuevo programa de La Luciérnaga. Saben que La Luciérnaga se emite quincenalmente y que con mucho gusto tratamos de poner a su disposición las noticias más relevantes de la Iglesia o acontecimientos que realmente nos pueden ayudar a desentrañar pues algunas cuestiones esenciales. Y en esta noche el programa lo he titulado así: bendecir y no maldecir. Jesucristo mismo dice, expresa esta realidad, que tenemos que bendecir siempre y no maldecir a nadie. Y es verdad. Y es verdad que la bendición tiene que estar siempre en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendecir siempre. Es verdad que esta última semana hemos tenido un acontecimiento que de alguna manera ha alterado ha puesto en crisis algunas cuestiones fundamentales, porque la Congregación de Doctrina de la Fe, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, ha emanado un documento en el cual se trata de aprobar un tipo de bendiciones para parejas irregulares. Y de eso vamos a tratar en este programa, de este documento emanado de este dicasterio. Saben que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe actualmente lo dirige el cardenal Manuel Fernández, y que nosotros estamos de alguna manera pues vinculados del todo a estos avatares que van emanando de la Iglesia. Por eso no somos ajenos a lo que va ocurriendo. Sé que algunos no se han enterado, quizá algunas personas que no tienen acceso a Internet, pero en la Iglesia la verdad es que ha levantado un grandísimo revuelo esta realidad. Y yo quisiera, por tanto, empezar desentrañando qué es lo que dijo en aquel tiempo la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre esta realidad. Por ejemplo, de bendecir parejas homosexuales, es decir, dos personas que viven en pareja y que piden la bendición. Y entonces en 2021, esta congregación que dirigía Monseñor Ladaria, Cardenal Ladaria, ya habló sobre esta realidad. De hecho, hay algún programa que hemos realizado hace un año o dos sobre esta cuestión, en la cual abordábamos este texto del Magisterio. Dice el texto antiguo de 2021, dice lo siguiente: en consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellas que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenada a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo nuestro Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Y continúa el texto diciendo: por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial. Aquí está la clave de la cuestión, que hace 2 años
parecía estar bastante claro, porque no sé si ustedes recuerdan que algunos obispos, sobre todo en Bélgica y en el norte de Europa, pedían esta realidad, la realidad de poder bendecir parejas homosexuales o parejas en situación irregular. ¿A qué nos referimos con situación irregular? Por ejemplo, parejas casadas solo por lo civil o sin estar casadas, que viven modo uxori, es decir, con relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, 2021, esta congregación expresó que no se pueden bendecir este tipo de relaciones, lo cual parece bastante razonable, porque la clave está en esa frase cuando dice que precisamente no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas que implican una vida sexual fuera del matrimonio, por tanto, pecado. La cuestión es que no se puede bendecir el pecado. Y esto ocurría en 2021. Pero hemos tenido el lunes 18 que el dicasterio, ahora ha cambiado el nombre, pero se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha emanado un nuevo documento que nos ha dejado muy sorprendidos. Porque dice este nuevo documento: en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas, para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Es decir, se está diciendo, se podrían bendecir parejas homosexuales o situaciones irregulares, es decir, personas que no están casadas por la Iglesia, pero que viven juntos, etc., pero sin que esto se confunda con el sacramento del matrimonio. Y continúa el texto de 2023. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, es decir, de pedir a Dios su ayuda, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, se pide que se bendiga no tanto el pecado, sino todo lo que hay de bueno, de humanamente válido en sus vidas y relaciones. Claro, esto es un documento extraño, porque nunca había ocurrido, por lo menos en los últimos años, nunca había ocurrido una realidad como esta. Es decir, que se distinga el efecto de la bendición de lo que se bendice. Por supuesto que bendecir siempre es necesario y es, digamos, algo que está en la Sagrada Escritura desde siempre, desde el Levítico, las famosas bendiciones que los judíos realizaban. Siempre ha estado en el ánimo de los judíos y de los cristianos la bendición. Pero aquí se abre una puerta a una realidad nueva, y es que este dicasterio, de alguna manera, está abriendo un horizonte a bendecir una situación que de suyo es pecaminosa. Es decir, luego las aclaraciones que se han emitido por parte de algunos eclesiásticos, especialmente por Víctor Manuel Fernández, pues ha recalcado que no se quiere bendecir propiamente el hecho de tener relaciones, sino el hecho de ser una pareja. Claro, pero una pareja, la pregunta es evidente, y hasta un niño, ¿una pareja para qué? ¿Una pareja de qué? ¿Una pareja cómo? ¿Una pareja que hace qué? Esta es la cuestión de fondo, es decir, la Iglesia está abriendo un espacio de una ambigüedad tremenda, porque no se pueden bendecir parejas sin bendecir en el fondo lo que hace esa pareja, efectivamente. Entonces, claro, la fórmula ha sido un poco extraña porque se abre a un tipo de bendición que no es la propiamente sacramental ni extrasacramental, sino una bendición casual, una bendición espontánea. Claro, pero es que hay un tema de fondo, y es que siempre hemos bendecido a las personas, incluso siendo pecadores. Es verdad que, por ejemplo, en misa se bendice a todo el mundo,
y puede haber alguno que no esté en gracia. O incluso, fíjense, en Estados Unidos yo he visto, y aquí en alguna parroquia de España, he visto que algunas personas que no pueden comulgar porque no han hecho la primera comunión o porque viven en situación irregular, se acercan con los brazos en cruz, con los brazos en aspa, mejor dicho, para que el sacerdote no les dé la comunión, pero sí los bendiga. Esto es perfecto. Es decir, bendecir a una persona que no puede comulgar, sea homosexual, que ejerce su homosexualidad, sea una persona de una pareja, se puede bendecir individualmente, por supuesto, pero no se puede bendecir esa realidad, que es de lo que se trata en el fondo. Lo que se persigue con esta nueva declaración es bendecir una relación que es pecado, y no se puede hacer eso. Miren, yo recuerdo que estuve viviendo en Medellín, Colombia, durante unos años. Eran años duros de narcotráfico y de guerrilla, etcétera, etcétera. Y recuerdo perfectamente que en un santuario, en Sabaneta es como una especie de barrio, pueblo anexo a Medellín, y hay un santuario de la Virgen Milagrosa que se le tiene gran devoción. Y los martes van allí, supongo que seguirán yendo, pues con los devotos, y está siempre lleno. Y había algún sicario que no iba con el cartel de sicario, pero se les notaba enseguida, algunos de ellos, que llevaba un rosario enredado en la muñeca y otro rosario enredado en el tobillo. Y ellos iban allí para pedir a la Virgen que les diera puntería a la hora de matar y para que les ayudara a correr. Claro, evidentemente, ¿ustedes qué piensan? ¿Que eso es razonable? ¿Verdad que no? ¿Verdad que enseguida salta a la vista que no puedes pedir esa bendición? Porque es un crimen horrendo matar. Bueno, pues para pecar no se puede pedir la bendición. No se puede pedir una bendición a un sacerdote para decir, es que voy a robar un banco, ¿usted me puede bendecir para que robe bien? No, ¿verdad? ¿Verdad que todos entendemos que eso está fuera de toda realidad? Pues eso ocurre con la bendición de parejas irregulares, tanto homosexuales como los que viven sin estar casados por la Iglesia. No se puede bendecir esa realidad. De hecho, durante esta semana, el gran revuelo que les decía y la gran controversia se ha suscitado en muchos ámbitos y muchos sacerdotes se van decantando. Algunos sacerdotes, obispos, cardenales, algunos a favor de esta realidad y de decir, bueno, es que la misericordia de Dios, claro, la supuesta misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios jamás bendice el pecado. Me sorprende cómo algunas personas, incluso eclesiásticos, se han agarrado a esa supuesta misericordia de Dios para bendecir realidades que son contrarias a la fe, contrarias incluso a ese sentido eclesia, ese sentido común de la Iglesia. No se puede bendecir. Siempre se esgrime este argumento de que tenemos que ser misericordiosos. Por supuesto, hay que ser profundamente misericordiosos, hay que ser el rostro de Dios para el mundo. De ahí a bendecir el pecado hay un trecho muy largo, que algunos, yo no sé algunos por qué lo hacen, algunos eclesiásticos, si es por congraciarse con el Papa para que no tengan problemas, o es porque realmente sus criterios son así y no acaban de entender que nosotros los sacerdotes no podemos bendecir realidades que están mal. No podemos bendecir realidades que son pecado. No podemos bendecirlo. Bendecimos personas, repito. Incluso bendecimos animales, bendecimos coches, bendecimos casa. Lo bendecimos todo, porque todo es susceptible de bendición, menos el pecado. El pecado no. No entiendo qué interés subyace por bendecir este tipo de parejas. Yo he preguntado a varios sacerdotes de mi entorno y nunca ninguno hemos tenido esa petición. Nunca nos ha llegado una pareja de divorciados vueltos a casar, sí. Sí, alguna vez han llegado a pedir la bendición y no se la hemos podido dar, claro. Pero de parejas homosexuales, en mi caso, no he tenido esa petición. Pero ciertamente es una realidad muy compleja que va a dividir al clero. Si es que no la ha dividido ya.
Es decir, es una situación muy, muy delicada. Yo lo veo como de las cuestiones más complicadas que hemos vivido en estos últimos años. De hecho, el obispo Munilla, que también es colaborador en Radio María, ya saben, el programa Sexto Continente, ha abundado en torno a sus reflexiones sobre la declaración Fiducia Supplicans, que es este documento. Y él, claro, dice, con muy buen criterio, que este texto, que se mantiene en una ambigüedad calculada, esto lo digo yo, no dice Monseñor Munilla, Monseñor Munilla dice que el texto no afirma nada que esté en contra de la fe de la Iglesia. Y continúa diciendo, la acusación de herejía que algunos han señalado sobre el texto no tiene fundamento objetivo en el texto. Y es verdad. Y es verdad que el texto está muy bien hilvanado para no incurrir en afirmaciones que sean absolutamente heréticas. Pero es verdad que este documento Fiducia Supplicans supone un cambio en la moral de la Iglesia Católica. Y la moral de la Iglesia no se puede reformar. Algunos dicen, pero la Iglesia debería cambiar en la moral. Bueno, se puede cambiar en la forma de explicar, en la forma de acercarse, pero lo que era pecado en Sodoma y Gomorra, la sodomía, sigue siendo pecado hoy. Y esto no puede cambiar. No podemos decir que los tiempos han cambiado, la Iglesia tiene que hacerse a una realidad nueva, tenemos que cambiar de parámetros. Creo que eso es bastante equivocado. También Monseñor Munilla añade con mucha gracia el tema de la sinodalidad, es decir, que para elaborar este documento del dicasterio para la fe no se ha preguntado a los obispos, y él reclamaba pues cómo en realidad ha sido un documento hecho sin esa sinodalidad que tanto se busca, ¿no? Son detalles que Monseñor Munilla pues ha aportado sobre esta realidad. Y también ha habido otro obispo español que se ha postulado, pues un poco crítico con este documento, ¿no? Porque Monseñor Jesús Sanz, que es arzobispo de Oviedo, dice, es controvertida Fiducia Supplicans, es innecesaria, tras lo dicho por el mismo dicasterio y avalado por el Papa hace 2 años, es decir, lo que les del día de 2021, cuando la Congregación Patrina de la Fe afirmó que no se puede bendecir parejas homosexuales. Entonces dice, es innecesaria este documento nuevo. Una prisa poco sinodal y una pretensión ambigua en un documento que confunde y defrauda. Bendecimos las personas, no las relaciones y circunstancias. Miren, esta frase a mí me parece de contenido fuerte, porque dice una pretensión ambigua en un documento que confunde y defrauda. Esta sensación la tengo yo también. Otros sacerdotes y otros obispos y otros cardenales no tienen esa sensación, porque algunos obispos como José Cobo o Juan José Omeya se han pronunciado a favor de esta nueva realidad de la bendición de parejas homosexuales y situaciones irregulares. Esto está provocando una seria división, porque incluso ha habido varias diócesis, como la de Astaná, como varias diócesis, incluso conferencias episcopales, Malawi, Zambia, etcétera, varias africanas, entonces, que incluso quieren, el presidente de la conferencia episcopal de toda África, quieren pues de alguna manera reunirse y proponer que Fiducia Supplicans no se aplique en África. Es decir, que no estén sujetos a la aplicación de esta realidad. Como ven, la cuestión es muy grave, es muy grave. Yo creo que no había habido un tema de disenso y de contestación tan grave desde Humane Vitae. Humane Vitae fue la famosa encíclica que publicó Pablo VI el 29 de junio de 1968, en el cual, en este documento, pues hablaba sobre la paternidad responsable,
sobre cómo debe ser la vida, la vida sexual, la vida marital dentro del matrimonio, siempre abierta a la vida, siempre buscando, pues eso, el camino de Dios. Fue muy contestado. En el año 68 tuvo grandísimas críticas incluso dentro de obispos, cardenales y sacerdotes, ¿no? Y por supuesto el pueblo. Algo así está ocurriendo con este documento y mucho me temo que va a suscitar más problemas. Yo creo que es una cuestión bastante preocupante. Es una cuestión bastante preocupante porque, aunque el pueblo fiel, muchos todavía no ven la gravedad y no siguen los medios, muchos, pero hay una gran cantidad de personas que sí lo siguen y que para ellos es un conflicto. Dense cuenta que en muchos casos nosotros, los sacerdotes, hemos tenido que restringir, por ejemplo, el acceso a la Eucaristía a personas casadas simplemente por lo civil, porque no se pueden casar por la Iglesia, incluso a gente muy fervorosa y muy cercana al Señor que no puede comulgar. Yo siempre digo lo que la Iglesia nos propone, y es que a esas personas que no pueden comulgar por su situación de pecado habitual, y por tanto no se pueden confesar, tampoco, entonces Dios, en su infinita bondad, les dará las gracias que le hubiese dado a través de los sacramentos. Dios es dueño de los sacramentos y puede dar esas gracias. No es necesario torcer o retorcer la ley de la Iglesia y la moral de la Iglesia para parecer más misericordiosos que el mismo Dios. Porque a veces esa impresión puede darnos, ¿no? Que podemos ser más misericordiosos que Dios, o pretendemos. ¿Por qué? Porque queremos estar más cerca del pecador que Dios mismo. Y Dios tiene su camino para ofrecer esa salvación a quien de verdad se la pide. Pero nosotros no podemos quebrantar la ley de los sacramentos. Esto es muy grave. Y sobre todo hay otro tema fundamental, y es la conciencia de los sacerdotes, por ejemplo. Yo me debo a mi conciencia. Entonces yo no puedo hacer cosas que estén mal objetivamente. Bendecir parejas homosexuales creo que está mal objetivamente. Del mismo modo, bendecir situaciones irregulares o dar la comunión en esos casos, que sería ya una cuestión distinta a lo que propone el documento Fiducia Supplicas. Y como saben, pueden ustedes escribir sus correos y sus comentarios a laluciérnaga@radiomaria.es. La verdad es que suelo contestar a quien me manda mensajes y me ayuda mucho estas reflexiones que ustedes hacen, pues sobre cuestiones que vamos comentando, porque creo que es necesario dar una visión desde el humanismo cristiano a la realidad, incluso desde nuestra profunda fe. Estamos abordando el tema de este documento que ha emanado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la bendición de parejas irregulares, Fiducia Supplicans, que es un documento muy controvertido que ha emanado el cardenal Víctor Fernández, con la firma del Papa, por supuesto. Estos documentos no salen a la luz si no llevan la firma del Papa. Y quisiera ahora, abundando en este tema, repasar un artículo que ha publicado Monseñor Charles Chaput, que es arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, que es un hombre que se destaca por un sentido grande de la fidelidad al magisterio, un hombre profundamente ortodoxo, amante de la Iglesia, y que precisamente habla sobre esta realidad. Dense cuenta que en Estados Unidos, creo yo, más que en España, tienen allí esta realidad muy presente, ¿no? Y cada vez más. De hecho, el lobby LGTBI surgió precisamente en Estados Unidos, en California, en San Francisco. De ahí surgió, y también el aborto, la despenalización de ese aborto surgió de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos es un país muy controvertido. Ha tenido estas realidades inmorales, profundamente inmorales, pero también hay un humus de buenos católicos, incluso buenos protestantes,
que defienden la vida, defienden la familia, y esto, la verdad, es muy interesante. Es interesante, de hecho, de cara a las elecciones que el año que viene tienen. Saben ustedes que el año que viene, vamos, si no pasa nada raro, se volverán a enfrentar Biden y Trump. Vamos, no soy profeta, ni tengo el oráculo en mis manos, pero todo apunta a que van por ahí los tiros. Y de nuevo, el católico, entre comillas, Biden, es profundamente abortista, profundamente defensor del lobby LGTBI, no por defender a los homosexuales, sino por promover la homosexualidad, la cultura trans, la cultura woke, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, la Agenda 2030, que va todo muy en conexión. En cambio, Trump es un hombre muy pragmático, se le pueden discutir seguramente muchas formas que tiene, pero es un hombre que en su pragmatismo ha sido el menos beligerante de los últimos presidentes de Estados Unidos, por supuesto mucho menos que Biden. Y Trump es el que trató de mediar pues con Corea del Norte, por ejemplo, con Rusia tenía una buena relación, claro, porque se daba cuenta de lo importante que era la paz. Trasladó la capital de Israel, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en Israel, la embajada de Estados Unidos. Entonces hizo muchos gestos que son muy, muy señalados y que hicieron una época de cierta paz en muchos ámbitos, ¿no? Con esto no quiero decantarme ni por uno ni por otro, pero que sepan que a nivel moral hay una gran diferencia, claro. Trump no se declara católico, pero es mucho más cercano al humanismo cristiano que Biden, por supuesto, esto es evidente. Y en esta realidad de Estados Unidos, que como les decía, es el origen de muchos de los males del mundo, y también hay muchos bienes que han venido de Estados Unidos, por supuesto, hay muchas cosas fascinantes que vienen de aquella tierra. Este arzobispo, Chaput, pues ha escrito un texto sobre Fidelia Supplicans que nos puede ayudar, ¿no? Y comienza Monseñor diciendo: uno de los criterios que utiliza la Iglesia para medir la calidad de sus líderes es una simple frase de la Escritura: Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Fíjense qué texto tan precioso que es de San Pablo, de la 1 Corintios 14. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. La Iglesia está llamada a transmitir paz. Los eclesiásticos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, estamos llamados a transmitir paz, no confusión. De hecho, el obispo de Roma, el Papa, tiene una misión fundamental que es la de confirmarnos en la fe. Y continúa el texto de Monseñor Chaput. La confusión entre los fieles puede ser a menudo una cuestión de individuos inocentes que oyen pero entienden la palabra. La enseñanza confusa, sin embargo, es otro problema, otro asunto. Nunca es excusable una enseñanza confusa. La transmisión de la verdad cristiana exige prudencia y paciencia, porque los seres humanos no son máquinas, pero también exige claridad y coherencia. La ambigüedad deliberada o persistente no es de Dios. Fíjense, esta frase la vamos a repetir, que me parece muy relevante. La ambigüedad deliberada o persistente no es de Dios e inevitablemente resulta perjudicial para las almas individuales y para nuestra vida común de la Iglesia. Es verdad que cuando no hay claridad, el pueblo fiel, el rebaño pues se alborota y se puede llegar a perder. Por eso, dentro del magisterio de los últimos papas, personalmente tengo una gran devoción por un gesto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992. Eso puso blanco sobre negro la realidad teológica de la Iglesia. A mí me tocó estudiar teología una parte antes, en el año 88, 86, 87, 88, con grandes problemas teológicos. Pero es que en el fondo había muchos teólogos que no sabían qué creer, no sabían de quién fiarse. Y el Catecismo de la Iglesia Católica del año 92 vino a poner claridad en la vida, ¿no? Y continúa el texto de Monseñor Chaput diciendo: un amigo mío protestante
estudioso de la Reforma, envió un texto a sus amigos católicos el 18 de diciembre con la noticia de que Francisco ha desatado el caos en vuestra comunión. Eso lo decía un protestante. Se refería al texto que estamos refiriéndonos de Fiducia Supplicans. El documento es un ejercicio de doble intención para afirmar y socavar simultáneamente la enseñanza católica sobre la naturaleza de las bendiciones y su aplicación a las relaciones irregulares. Y fue rápidamente interpretado como un cambio significativo en la práctica de la Iglesia. De hecho, el padre James Martin es un jesuita norteamericano que es muy cercano al Papa Francisco y que trabaja mucho en Roma, que es defensor desde hace mucho tiempo de los intereses de la comunidad LGTBIQ, Q+, etc. Permítanme una acotación personal. Es verdad que la Iglesia tiene que estar siempre al lado de todos. Siempre ha estado al lado de los que más sufren. Y efectivamente, los homosexuales tienen también su sufrimiento, por supuesto. Y es necesario que la Iglesia oiga su voz y les invite al encuentro con el Señor. Eso es evidente. Pero no para santificar una relación que de suyo está mal. Lo que he hecho también de menos en el documento es una llamada a la conversión. Es decir, los homosexuales tienen que vivir pues una realidad que es la de convertirse, la de dejar ese estilo de vida que es pecaminoso, porque tener relaciones homosexuales es pecado, lo mismo que tener relaciones heterosexuales fuera del matrimonio. Es pecado, nos tenemos que convertir, hay que confesarse de ello. Entonces, haría mal, imagínense que un penitente viene a mí a confesarse, me declara pues cualquiera de estos pecados, por ejemplo, que vive con una mujer que no es su esposa. Haría yo muy mal en bendecirle simplemente en su relación y decirle, bueno, pues tú sigue así, no, tendré que invitarle a la conversión, si puede, claro, hay veces que no se puede abandonar esa vida por circunstancias o eso es lo que dicen. El caso es que haría muy mal en no invitar a la conversión a esta persona. Por eso, ojo, porque este padre James Martin, que defiende el lobby LGTBIQ+, creo que su principal misión es acompañar hacia la conversión plena a todas estas personas. Y continúa Monseñor Chaput diciendo que este sacerdote fue fotografiado rápidamente bendiciendo a una pareja gay. Claro, ¿y esto qué lectura tiene? Bueno, pues continúa Monseñor diciendo, un papel clave del Papa es unificar a la Iglesia, no dividirla, especialmente en cuestiones de fe y de moral. Tiene un deber similar de edificar a los obispos y no dividirlos. En segundo lugar, la tarea de un pastor amoroso es corregir, además de acompañar. Las bendiciones deben animar, pero también, cuando sea necesario, desafiar, es decir, mover a conversión. El Papa Francisco a menudo parece separar estos papeles, mientras que Jesús mismo siempre encarnó ambos en su ministerio, es decir, por una parte, acompañar con misericordia y por otra parte, invitar a la conversión. Creo que estos dos aspectos tienen que estar íntimamente ligados. No olvidemos que a la mujer adúltera no bendice su relación, bendice a ella y al final dice, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Esto es importante. A una pareja de homosexuales o a una pareja de heterosexuales que viven una relación fuera del matrimonio canónico, ¿qué se les debe decir? Se les debe animar a encontrarse con el Señor. Se les debe animar a caminar pues de la mano de Dios, a pedirle perdón al Señor, a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque al final también nos estamos jugando a la vida eterna y de esto no se habla en el documento tampoco, lo cual me extraña. Es decir, hay un tema fundamental que es ¿y la vida eterna qué? Y cuando nos presentemos ante Dios, ¿cómo nos presentamos? Por eso es necesario recalcar esto. En tercer lugar, dice Monseñor, las relaciones que la Iglesia siempre ha considerado pecaminosas ahora se describen a menudo como irregulares.
Es decir, se ha cambiado el término pecaminoso, que antes se usaba continuamente, por irregular. Esto neutraliza la realidad del comportamiento moralmente defectuoso y lleva a la confusión sobre lo que podemos y no podemos llamar pecado. Y esto es una realidad que está ocurriendo. Es decir, cada vez más se trata de ocultar esa realidad del pecado para teñirlo son las circunstancias, miren, en ocasiones, ahora ya poca gente se casa por la iglesia, pero cuando llega alguno y les pregunto, por ejemplo, haciéndoles pinta la dirección, y me dicen la misma dirección, y les digo, entonces vivís juntos ya, y se ríen, y alguna vez me dicen, sí, vivimos en pecado, y yo no me río ni una miajita, porque es grave vivir en pecado, es grave, es muy grave. Y te dicen, bueno, es que como estábamos pensándolo, pues estamos viviendo ya. No, es que habéis empezado la casa por el tejado, es que el matrimonio no se empieza así, es que es necesario vivir pues esa unión primero afectiva para luego llegar a la unión carnal una vez casados. Y esto la gente se lo toma muy a la ligera y quizá los sacerdotes también tenemos nuestra parte de culpa por haber trivializado las cuestiones, trivializado el que no se puede vivir sin la gracia de Dios, no se puede vivir. Por eso es necesario recordar y llamar pecado a lo que es pecado. Y no es cargar la tinta, amigos, no es cargar la mano sobre un aspecto. Si todos somos pecadores, si todos nos confesamos, si todos tenemos que rendir cuentas ante Dios al final de la vida, si el purgatorio es también para papas, obispos, sacerdotes, no lo olviden. Y nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor. Pero lo que no podemos hacer es confundir a la gente y hacerles pensar a las personas que como se lleva ahora así y que como son los signos nuevos, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues no me gustaría. Yo alguna vez sí le he dicho a alguna persona, pues con todo cariño del alma, porque veía que no, cuando la gente veo que no reacciona y que no se da cuenta de la situación en la que vive, le digo, hombre, pues a mí cuando me muera no me gustaría estar en tu pellejo y vivir como tú vives. Yo le pido a Dios que me dé el espíritu de conversión. Miren, el pecado es necesario resanarlo, pedir perdón. Lo peor del pecado es cuando incluso justificamos esa situación. Cuando nos autojustificamos y decimos, bueno, mucha gente lo hace, incluso algún cura lo puede hacer, incluso no está tan claro en la iglesia, fíjate el Papa lo que dice. Bueno, al final tu conciencia es la que te juzga y es necesario tener ese espíritu de conversión. ¿Para qué vino Cristo sino para llevarnos al Padre? Juan el Bautista, que hemos recordado durante este tiempo de Adviento, ¿de qué hablaba? De conversión. ¿Qué le dijo a Herodes? No te es lícito estar con Le costó la cabeza. Le cortaron la cabeza precisamente porque la madre de Salomé no estaba muy de acuerdo con esta realidad. Entonces, a veces la Iglesia y nosotros los sacerdotes pues hemos dejado de predicar lo que la gente debe escuchar y nos hemos echado en brazos de lo que la gente quiere oír. Es que, claro, es verdad que sin hacer sangre de nuevo, ¿no? Repito, pero es verdad que de vez en cuando habrá que decir a las personas cómo tienen que vivir, porque Jesús lo hacía. Porque Jesús a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. No le dice, vete que eres una pobrecita que no puedes ser santa. Porque en el fondo subyace esta realidad, y me van a perdonar, pero subyace esta realidad de pensar que, bueno, estos pobres que viven en pareja irregular, homosexuales, estos que viven como los novios, que viven juntos, etcétera, etcétera, pues como no pueden ser santos, ¿por qué no invitamos a la gente a la santidad? ¿Por qué no decimos a las personas que se puede cambiar de vida? A mí me ha ocurrido esta experiencia con alguna pareja de novios de varias veces ya, de que vienen ellos a contraer matrimonio, a preparar los papeles, el expediente y demás, y en esas charlas
pues descubrirles la maravilla de la continencia antes del matrimonio. Y entonces, a partir de ese momento y hasta que se casan, viven como hermano y hermana en la misma casa. Viven en la misma casa, pero uno en cada habitación, y no tienen relaciones hasta que se casen. Esto es lo que el Señor nos propone, es decir, pero nos propone a todos un camino de santidad, no solamente a los casados, también a los célibes, también a los jóvenes, también a los ancianos, a todos nos propone la santidad. Entonces, bendecir realidades pecaminosas es arrojar en brazos de la mediocridad a la gente y decirle, bueno, como tú no vas a poder ser santo y no vas a poder dejar esa relación y no vas a poder ser casto nunca, pues mira, déjalo estar, yo te bendigo. Es renunciar, es traicionar. Me permiten esa palabra un poco más fuerte. Es traicionar a las personas, decirles, yo te bendigo en tu situación irregular porque tú no das más de sí. Tú no das más, tú no puedes avanzar más. Y nadie puede juzgar lo que cada uno... Yo qué sé lo que hay en el corazón de las personas. Por eso, lejos de bendecir estas parejas, debemos invitar a la conversión, a encontrarse con el Señor, a vivir la realidad, a vivir una realidad nueva, a estar pendientes precisamente de ese Señor que viene. Y en este tiempo de Navidad, creo yo que el Señor viene a llenar nuestro corazón de esa verdad nueva. Cristo viene fundamentalmente para todos aquellos que somos pecadores. No los que nos sentimos muy pecadores solo, sino los que somos profundamente pecadores. El Señor viene a redimirnos, a salvarnos, a acompañar. Eso es la Navidad. Navidad es eso. Y en este día que hemos vivido, y en esta semana que estamos viviendo esta octava, nosotros vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir esa conversión, a vivir de cara a Él, a pedir especialmente que nos ayude a encontrarnos con... Y a no traicionar a la verdad. Miren, lo peor no es pecar, lo peor es justificarse y traicionar la propia conciencia. Eso sería lo peor. Pues nada más, queridos amigos, les deseo una muy feliz Navidad, les deseo que vivan un tiempo de gracia, que reciban el nuevo año como una bendición de Dios. El día 1 es el Día de la Madre de Dios, es un modo precioso de empezar el año con María. Por eso, ojalá que vivamos estos días cogidos de la mano de la Virgen. Y nada más, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Señor Jesús, en la Iglesia, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la Iglesia,